literalmente sentimos como la atracción, la fuerza de atracción de Dios a nosotros como jóvenes para consagrarnos nos llevó a tomar decisiones. Y esa misma noche tuvimos que pensar o repensar el plan que nosotros teníamos. Recuerda que el plan original era tocar en bares y tabernas en las noches y participar en la conferencia de día. Y recuerdo tanto, hermano, que a la medianoche del primer día todavía no estábamos tocando, pero nos quedamos los 5 en el patio. Y puedo decirle con tranquilidad, recuerdo perfectamente esa noche, porque estábamos en un patio totalmente descubierto y nos quedamos los 5 del grupo. Todos los 1,600 jóvenes fueron a descansar y nosotros nos quedamos allí, pero teníamos todavía en nuestro corazón las palabras de la mañana. Y puedo decirle, hermano, que no fue una decisión fácil, pero como todo en la vida, los jóvenes tomamos decisiones. Entonces el proceso fue el siguiente: teníamos que tomar la decisión: vamos a seguir con este plan de tocarle al mundo por las noches y cantarle al Señor en el día. Y recuerdo tanto que lo sometimos a discusión. Era la medianoche ya y teníamos que ir a descansar, así de que decidimos someterlo a votación. Y dijimos, pongámoslo en votación. Recuerde que tenemos 6 meses de cristianos apenas, estamos todavía en pañales en la Biblia. Y lo sometimos a votación. Y recuerdo tanto que decidimos y dijimos, levante la mano los que estén de acuerdo, escúcheme esto, los que estén de acuerdo en no tocarle al mundo, sino servirle solamente al Señor. Porque si usted no levanta la mano, decíamos entre nosotros, entenderemos que quiere seguir con ese plan de las dos cosas. Y hermano, fue algo mágico, fue algo precioso. Esa noche los 5 levantamos la mano y dijimos, vamos a cantarle solo a Cristo. Recuerda esa noche, esa cita. Vamos a cantarle solo a Cristo, solo a Jesús. Y entonces todos esos planes de las tabernas y los contratos y todo eso, decidimos anularlos, romperlos, no tocar y consagrarnos para Dios. Aunque fuera difícil, aunque fuera fuerte, aunque fuera una decisión difícil, aunque interrumpiera muchos de los planes que teníamos y sueños de tocar, no sé, en Europa, en Estados Unidos, porque éramos bien buenos, eso sí le digo. No éramos por ahí cualquier cosa. Como dice un amigo, no éramos ñacarosos, así como zarrapastrosos, sino éramos muy buenos. Teníamos futuro, muy buen futuro. Pero esa noche algo pasó y pienso yo que Dina y este mensaje de consagración tuvo mucho que ver y decidimos servirle solo a Cristo. Quiero decirle, hermano, nunca nos hemos arrepentido de eso. Usted debe servirle solo al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Nunca confunda las dos cosas, y parte del mensaje tiene que ver con esto, pero quería traerlo a colación en orden a establecer cómo funciona la santidad de Dios. Que la santidad de Dios no va a ser por obligación, por imposición, porque alguien lo va a castigar si usted no es santo. La invitación a ser santos es simplemente porque dice el Señor: sed santos porque yo soy santo. Es suficiente. Para nosotros debe bastarnos que Dios es santo para querer ser como el Señor es. Dígame amén, hermanos. Entonces dígale a la persona que está a su lado: sé santo porque Dios es santo. Voy a empezar a predicar esta mañana, pero quiero comenzar con algo muy interesante, y es que aquí siempre hemos hablado de ser positivos, ¿verdad? De pensar con el sí, de pensar positivamente, de ser, no sé, la persona que es positiva como que vive mejor, vive más feliz. La persona que es negativa como que se amarga más, ¿cierto? No disfruta tanto la vida, está más seco, está más serio. Y quiero que mire a la persona que está a su lado y mire la cara de ella, si es positiva o negativa, ¿verdad? No se rían, hermanos, no se rían. Es así, él no puede hacer nada con esa cara que Dios le dio, o ella, ¿verdad? Eso no se puede cambiar, ¿ya qué? Pero todos nosotros, alguien dijo por ahí que tenemos pintado el sí o el no en la cara. El sí o el no. A mí me gusta mucho tener el sí. Vamos a hacerlo, podemos hacerlo. Como decía el programa infantil, ¿no? ¿Podemos hacerlo? Sí, podemos. O sea, yo soy así, yo soy de ese talante, de ese corte. Pero permítame romper la tradición de esta iglesia, que es algo muy importante para hacerlo, porque vamos a ver que en algunas ocasiones tenemos que aprender a decir no. Esta predicación tiene por título no. Así de sencillo, no.
Y quiero decirle, en algún momento usted va a tener que aprender a decir que no. Personas que saben decir que no a tiempo tienen carácter. Personas que saben decir que no a tiempo van a ser libradas de malas decisiones. Personas que saben decir que no se van a meter menos en problemas, porque a veces le decimos que sí a todo el mundo. Oye, ¿puedes estar el domingo en la ciclovía? Sí. Ay, pero era mi cita con Dios. ¿A cuál de las dos le vas a hacer caso? Porque uno no tiene el don de la ubicuidad, es decir, que puede estar en dos sitios a la vez. Tú no puedes comprometerte a dos cosas al mismo tiempo, porque no eres Dios para estar en dos lugares al mismo tiempo, o en más de uno, ¿verdad? O vas a faltar a este, o vas a estar en este. Pero ¿cuántos de nosotros, solamente por hacer una encuesta general en la iglesia, cuántos de ustedes alguna vez se han metido en problemas por no decir que no? Oye, ¿me presta, eres fiador para un crédito? Sí, tenga problemas. ¿Sí? Y nos metemos en problemas a veces en nuestro carácter por no saber decir que no. Ahora, ¿cuántos sabemos que Dios a muchas cosas nos dice que sí? Que nos bendice, que nos respalda, que nos aprueba muchas cosas. Pero ¿qué hay cuando Él nos dice que no? ¿Seguiremos siendo fieles, obedientes al Señor? ¿Amaremos al Señor aunque nos diga que no? ¿Qué dicen ustedes, hermanos? ¿Cierto que sí vale la pena amar al Señor? Seguirle a pesar de que Él nos diga que no a nuestros planes, a nuestras cosas, a nuestros diseños, aunque no sean aprobados por Dios. Cuando Él nos diga que no, también lo amaremos. Hay personas que dejan de seguir a Dios cuando Él les dice que no a algo, como pataleta o rabieta de niño. Cuando Él no les dice que no, se sientan en el piso, empiezan a llorar, patalean, rompen cosas porque no aceptan un no como respuesta. Y eso nos trae problemas en la vida. ¿Cuándo tenemos que decir que no? Si usted está anotando, si usted tiene su Biblia, su nota, muéstreme su Biblia, por favor, levántela. La palabra de Dios, eso. Si usted está allí anotando, por favor anote esto. ¿Cuándo debemos decir que no? En primer lugar, y son algunas de las cosas en que debemos decir que no, cuando nosotros caminamos en el filo entre lo que es correcto y lo que no lo es. Cuando usted camina en ese filo entre lo que es correcto y no lo es, ¿correcto para quién? Correcto para Dios. Cuando usted camina en ese filo, usted debería decir que no. Porque si no está seguro, si no sabe qué va a pasar, si no está seguro de estar ofendiendo al Señor con lo que hace, pues debería decir que no, debería abstenerse de algo. Ahora, no es fácil abstenernos de algo. Normalmente buscamos nuestra complacencia, buscamos nuestro ego, nuestro yo. Y la predicación de hoy va a tener mucho que ver con el rompimiento de esa idea. Les decía yo a los diáconos esta mañana, ¿cuántos vieron la película Rocky Balboa, número 1? ¿Cuántos la vieron? Ya saben, las edades saltan inmediatamente, yo sé, hermanos. Los viejitos la hemos visto, ¿verdad? Los jóvenes no. Rocky Balboa, en la película número 1, Rocky es un muchacho emergente de un barrio popular de Nueva York, y él quiere luchar para alcanzar a ser un boxeador, una estrella, pero para eso él tiene que sufrir varios sacrificios en el proceso. Y algunos de los que recuerdo es que él entra a la cocina 4 de la mañana y toma un vaso y echa jugo de naranja, y después coge 2 huevos crudos y se los echa al jugo de naranja y lo bate y se lo toma. ¿Cuántos de ustedes han tomado esa mezcla, huevo crudo con jugo de naranja? No se lo recomiendo, hermano, no se lo recomiendo. Cuando salía la película de eso, yo recuerdo que todo el teatro decía, ¡ah, qué feo, qué asqueroso eso!, ¿verdad? Pero son sacrificios que una persona tiene que hacer para llegar a un punto más alto. Después, en la película, lo pasan correteando las gallinas. Él entrenaba correteando los pollos. Usted sabe que es muy difícil agarrar las gallinas y sobre todo que estas son muy nerviosas. Cuando usted intenta cogerla, se le va, ¿no? Parece algunos de los hermanos de la iglesia cuando intentamos consolidarlos aquí, se le va. Sí, empiezan a aletear y se le va por todos lados. Y Rocky está ahí y sudando, ¿no? Tratando de agarrar esos pollos. Uno dice, ¿acaso su negocio era ser un cuidador de pollos o tener una avícola? No, pero él estaba allí tratando de sacar unas habilidades que él no poseía. Y después lo vemos a él 4:30 de la mañana, mientras todo el mundo duerme, él está trotando, llegando a la cima solo, porque antes de ser un campeón, él tuvo que sacrificarse para llegar allá.
Hermanos, ¿cuántos de ustedes estarían dispuestos a sacrificarse si les muestran un mejor mañana y un futuro mejor? ¿Cuántos de ustedes estarían dispuestos a sufrir, a sacrificarse, a negarse a ciertas cosas que le van a indicar, hermano, que el día de mañana su propuesta de vida, su plan de vida será mejor que el de ahora? Hermanos, esto es lógico, pero para nosotros el Señor lo dice en forma de no, no. Ahora, ¿cuándo tienes que decir que no? Cuando tengas que escoger entre lo moral y lo inmoral. Así de sencillo. Hay una línea divisoria entre lo moral y lo inmoral. Cuando tengas que escoger uno de estos dos sitios, deberás aprender a decir que no. ¿A qué cosas te tienes que negar? A lo inmoral. Hay que aprender a decir que no. Parte del carácter en la vida tiene que ver con decir que no. A mí me criaron en una familia muy respetuosa, demasiado humilde y demasiado muy acomedida, ¿verdad? Y entonces a mí me daba pena decirle que no a la gente. Si te piden que hagas un trabajo y tú tienes una responsabilidad, y yo decía, bueno, está bien, yo se lo hago. Y entonces agarraba a hacer lo que no me correspondía hacer a mí. Cuando te comprometes más de 2 veces, cuando te comprometes con 2 personas a la vez, eso, hermano, no es correcto, porque a uno de los dos le fallarás. Y esto, hermano, es la línea entre lo moral y lo inmoral. Lo moral y lo inmoral está claro en la palabra de Dios. Debemos permanecer en lo moral de Dios. Todo lo demás, hermano, recházalo. Recházalo. Pensamientos impuros, prácticas impuras, así al mundo le parezca que es correcto. Y me refiero, hermano, aún a las parejas, a la forma como llevas tu matrimonio, al respeto y el honor que debe profesarse las parejas entre sí, los matrimonios entre sí, el respeto al cuerpo del otro, el respeto a la persona del otro, el respeto a la forma de pensar del otro. Es algo muy importante. No te pases de la raya de lo moral a lo inmoral. La Biblia habla, por ejemplo, para las parejas y dice de la siguiente forma, dice: cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor y no en pasión de concupiscencia, como hace la gente de afuera del mundo. En otras palabras, debemos decir que no cuando nosotros tengamos una lucha entre lo que es moralmente bueno y lo que es inmoral. En tercer lugar, debemos decir que no para que nuestra forma de hablar sea concisa, sólida, sea fuerte. ¿Usted ha visto a las personas que le dicen que sí, pero luego no lo hacen? ¿A quién le gusta estar con personas que se comprometen a algo, pero después no lo hacen? ¿Cuántos de ustedes han tenido hijos y ustedes les dan una orden y les dicen: me gustaría que recogiera la basura? Y dice: sí, papá, pero no lo hace. ¿Han luchado con eso, hermanos? Porque en la vida hay que aprender a sostenerse en la palabra. A mí me enseñaron que la palabra tiene valor, que cuando tú dices que sí es que, y cuando dices que no es, no. Pero tiene firmeza la palabra que tú tienes. No es más o menos. De pronto, oye, ¿me llegas al culto? Vamos a ver. Eso y esa forma de hablar tenemos que quitarla de nuestro vocabulario. Vamos a ver, quién sabe, no estoy seguro, tal vez, de pronto. Todo eso, hermano, quítelo de su vocabulario, porque la Biblia dice: sea vuestro hablar sí o no, no. No hay zona gris, no hay cortapisas, no hay más o menos, no hay un claroscuro, no hay un vamos a ver. En lo moral de Dios, en la santidad de Dios, no puede haber zonas grises, hermano. Que es que yo como que sí soy santo, pero con otras cosas no soy santo. Lo bueno de Dios es que Él habla sí, sí, no, no. Los no de Dios son famosos. Piense en algunos de los no de Dios. Seguramente vamos a ver algunos esta mañana. ¿Cuándo debemos decir que no? Cuando quebrantamos una ley, cualquiera que sea. Cuando usted está expuesto a quebrantar una ley, está saliendo, escapándose de la atmósfera de la santidad de Dios, o de la bondad de Dios, o de la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque usted se está exponiendo y está comprometiendo los mandamientos del Señor. Ahí usted tiene que decir no. Dígale que está a su lado: no. ¿Me prestas $1,000,000 de pesos? No. De alguna manera, el no va a salvar a muchas vidas aquí. Las jovencitas, ¿qué deben decirle a los chicos que se quieren sobrepasar con ellas? No. Y no, y punto. ¿Y qué va a hacer? Como decían los santanderianos. En otras palabras, permanecer firme, hermano, es el carácter de un cristiano. Firme en lo que usted dice, en lo que usted hace, en lo que usted decide.
Si usted se compromete a dar un aporte para el templo, que sea vuestro sí, sí y vuestro no, no, pero que sea de una sola pieza. Toda promesa que usted haga, cúmplala. Cúmplale las promesas que le ha hecho al Señor. Señor, yo te dije que nunca más iba a hacer esto, me voy a mantener, nunca más lo voy a hacer. Ese tipo de carácter es el que el Señor quiere ver en la iglesia. ¿Cuándo debes decir que no? Debes decir que no ante o frente al yugo desigual. Quiero explicarlo rápidamente. En 2 Corintios capítulo 6, versículo 14, él dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. ¿Cómo entendemos el yugo desigual? Cuando tenemos compañerismo y comunión con personas que no siguen a Jesús. En ese momento estamos en el yugo desigual. Cuando hacemos de nuestro mejor amigo una persona del mundo, una persona que no tiene la luz de Cristo. Cuando hacemos negocios y confiamos que la persona que no tiene valores, que no respeta la Biblia, que no respeta al Señor, va a comportarse como nosotros nos comportamos. No podemos unirnos en yugo desigual. Y ahora, permítanme expresarlo de esta forma. Cuando ellos antiguamente iban a arar un campo, o iban a sembrar, a cultivar un campo, primero tenían que ararlo. Y al ararlo utilizaban unos bueyes. Entonces traían un buey, y a veces era un buey viejo con un buey joven. Y entonces el buey joven se quería adelantar al viejo, y entonces allí no había compaginación, no había armonía, y no quedaba bien la siembra. Otras veces colocaban un buey más alto y al lado le colocaban un buey bajito, y entonces la diferencia de alturas hacía que el uno cargara más que el otro. Entonces de ahí viene, no podemos poner a los bueyes a arar así. Tenemos que poner a los bueyes que sean un yugo igual, para que vayan en el camino. En otras palabras, no podemos compartir lo que comparte la gente del mundo. No podemos pensar como ellos, actuar como ellos, sentir como ellos, apasionarnos como ellos, porque eso se llama yugo desigual. Nunca debes poder decir: mi mejor amiga, mi mejor amigo no es cristiano, mi novio, mi novia no es cristiano. Porque ¿eso qué es? ¿Un yugo qué? ¿Igual o desigual? Es un yugo desigual. No os unáis, dice la Biblia. En otras palabras, no hagan una unidad con este tipo de personas, porque tarde o temprano, dice lo que dice la palabra de Dios: conviertas en ellos a ti, y no tú te conviertas a quienes, a ellos. Por eso no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Dile a la persona que está a tu lado: no te unas en yugo desigual. ¿Dónde podemos tener un yugo desigual? En los negocios, en las amistades, en las asociaciones, en las sociedades, en las agrupaciones. En este tipo de cosas tenemos yugo desigual. Hay que romperlo, hermano. No puedes unirte en yugo desigual con los incrédulos. Hay una anécdota de una evangelista muy famosa que se llama Kathryn Kuhlman. ¿Cuántos han escuchado hablar de ella? Kathryn, en un momento de su vida, ella era soltera. Mientras fue soltera, Dios la utilizó poderosamente en milagros, en señales, en sanidades. La iglesia de ella creció muchísimo hasta alcanzar un número de 5,000 personas. Pero siendo soltera también quería casarse, y puso sus ojos en un muchacho que ella lo apodaba el Mister. Y dijo: este es el muchacho y yo me quiero casar con él. Y el Mister, ella no supo de dónde venía, solo sabía que era otro evangelista más. Pero estando en esa situación, ella tuvo que luchar con pensamientos acerca de esto, de si era de Dios o no esa relación. Finalmente decidió y se casó. Lo que ella no supo es que el Mister era casado en otro estado al mismo tiempo con otra mujer, y tenía hijos. Cuando ella se dio cuenta de esto, el ministerio empezó a venir a pique, las finanzas venían a pique, todo empezó a caerse a pedazos y a desmoronarse. Ya el Señor no la respaldaba como antes, y Kathryn veía cómo su ministerio se iba a secar y se iba muriendo. En un momento de su vida, ella dijo: Señor, háblame, ¿qué estoy haciendo mal? Llegó a un callejón. El callejón era un callejón sin salida, y en el callejón encontró la siguiente señal que decía: no sigas, vía cerrada. No sigas, vía cerrada. Ella inmediatamente se metió con Dios, empezó a orar al Señor, y descubrió que el Señor le estaba hablando a través de esa señal: no sigas, esa vía
está cerrada para ti. Luchó con ese pensamiento, pero finalmente decidió desarmar esta relación cuando supo todas las cosas, quién era la persona con la cual se había casado. Y como resultado de eso, Dios empezó nuevamente a renovar su ministerio, a respaldarla, y empezó nuevamente la curva ascendente hacia arriba. Hermanos, cuando estamos en la voluntad de Dios, Dios nos va a mandar señales, nos va a mandar avisos, anuncios que nos indiquen que estamos dentro de la voluntad de Dios. Pero si por algún motivo te sales de la voluntad, si por algún motivo reniegas del Señor con decisiones, si por algún motivo te encuentras en un callejón sin salida, tienes que aprender también a escuchar los no de Dios. Uno de los no famosos que hay, quisiera por favor que me acompañe cuando Él nos advierte que no está de acuerdo con algo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Primera de Juan, capítulo 2, en el versículo 15. Dice esta palabra: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y ahora todos leamos el 17. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Quiero decirle que en muchas ocasiones Dios nos advierte acerca de algo que no nos conviene. Y nosotros debemos mirar hacia adentro, mirar en nuestro carácter si estamos dispuestos aún así a obedecer a Dios y a seguirle amando. Cuando Dios te diga que no a algo, cuando Dios te dice que no. En este caso, el mandamiento que hemos recibido nosotros es amar a los hermanos y amar a Dios, ¿verdad? Pero si usted nota en el versículo 15 dice: no améis. Es una de las extrañas ocasiones en la Biblia cuando dice que no debemos amar. Pero perdón, ¿a qué es que no debemos amar? Y dice claramente: no améis ¿a qué? Al mundo. La palabra mundo es la palabra en griego cosmos, o cosmos, y significa el sistema o la mentalidad o el sistema de valores del mundo, de la gente que no está en Cristo, la gente que no cree en Dios, la gente que no ama a Dios, que no obedece a Dios. Es todo ese sistema de valores, de tradiciones, de creencias, de hábitos que hacen que el mundo sea lo que es, un caos. Este mandamiento es extraño porque por primera vez encontramos esta frase: no améis. Se refiere, hermano, a no poner tu afecto en el mundo, a no anhelar, a no desear, a no amar, a no pertenecer al mundo. Jesucristo dijo las siguientes palabras: yo estoy en el mundo, pero no soy del mundo. Ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. No le perteneces al mundo. El mundo viene y reclama lo suyo. Pero si tú no eres del mundo, el mundo no va a poder venir a decirte: es que tú eres mío, tú me perteneces, es que hay derechos que yo tengo sobre ti, porque tú habrás dicho lo mismo que dice la palabra. No ames el mundo ni las cosas que están en el mundo. Los valores del mundo, gente que no conoce a Dios. El mundo se entiende como la manera de pensar de un mundo caído. Es la forma como piensa, y es una manera de pensar bien extraña que se ajusta a los principios del mundo. Mira por un momento 1 Pedro 4, 3 al 6. Una carta antes, 1 Pedro 4, 3 al 6. Dice: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación, abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Versículo 5: pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto mismo también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mis amados, renovémonos en nuestra forma de pensar. Romanos 12:2 dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados por medio de la renovación de su mente. Si ustedes siguen lo que el mundo piensa, va a encontrar lo siguiente: el mundo cada vez está más loco, y su manera de pensar, su forma de pensar es errática, variable. Unas veces tiene momentos o pensamientos de izquierda, luego tiene pensamientos de derecha.
En unos momentos es liberal, en otros es un pensamiento conservador. En unos momentos es ateo y en otros momentos se declara religioso. El mundo, hermano, no es confiable. La forma de pensar del mundo, la manera de pensar, no es confiable pensar como el mundo piensa. No es confiable llenarnos de la filosofía y de la mentalidad del mundo. Eso también en la Biblia se le llama la forma de pensar de los griegos, o el pensamiento griego, que nos influencia hasta hoy. Por eso lo único que puede liberar nuestra mente es la palabra bendita y poderosa de nuestro Señor, hermanos. El Salmo 139, 17 dice: cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. ¿Qué diferencia el pensamiento de Dios al pensamiento del mundo? Mientras que el pensamiento del mundo, hermano, es lleno de vanagloria, de vanidad, de ego, de placer, de hedonismo, que significa culto al placer. Mientras el pensamiento del mundo tiende hacia allá, el pensamiento de Dios es totalmente diferente. Son pensamientos de amor, son pensamientos de paz, son pensamientos de libertad, son pensamientos, hermanos, de romper con el pecado. Es pensamiento de santidad, es un pensamiento de lo que es correcto, es un pensamiento que me libra, que me salva, que me guarda, que me bendice, hermano. Es un pensamiento que me sacará de la inmundicia, del lodazal, de la mancha, del pecado, del mundo, de lo que no sirve, hermano. El pensamiento de Dios me rescata y me recupera. Gloria a Dios. Porque los pensamientos de Dios me son preciosos. Él dice: mis pensamientos para ti son de bien y no de mal. Son de paz, de bien y de paz, para darte el fin que esperas. ¿Qué diferencia el pensamiento de Dios con el pensamiento del mundo, hermano? La Biblia dice: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Dile al que está a tu lado: permanece para siempre. ¿Cómo vas a permanecer para siempre? ¿Pensando como piensa el mundo o pensando como piensa Dios? Cierto, hermano, que debemos ser radicales en nuestro pensamiento. Tenemos que ser radicales. No podemos andar en zona gris, en zona oscura con el pensamiento, diciendo: esto del mundo me parece chévere, me parece agradable, lo comparto, me parece bien, pero esto de Dios también, entonces quiero servir a los dos. ¿Qué dice la Biblia? Ninguno puede servir a dos señores a la vez. ¿Por qué? Porque amará al uno y aborrecerá al otro, o amará a este y aborrecerá a este. Santiago lo dice de esta forma: ninguna fuente puede dar dos clases de agua. La misma fuente no puede brotar dos tipos de agua: agua dulce y agua salada, agua dulce y agua amarga. Pero así es la vida de aquellos hermanos que fluyen o fluctúan entre dos pensamientos. El pensamiento de Dios me gusta por un lado, pero me gusta también el pensamiento del mundo y lo practico por otro lado. No améis al mundo, no améis al mundo. Salmo 36:9 dice: en tu luz veremos la luz. Mis pensamientos van a ser aprobados por Dios, van a ser limpios, van a ser refrescados, van a ser renovados por la palabra de Dios. Mi mente, hermano, está dispuesta. Mi corazón está alerta a la palabra de Dios. En ella tengo vida, en ella soy salvo, en ella soy renovado, en ella soy restaurado. En el pensamiento de Dios y en su palabra, hermano, soy limpiado. Él me acerca a una vida santa, a una vida correcta, a una vida bendecida, hermano, porque ha limpiado mi mente y ha lavado mis pensamientos. Gloria a Dios. Cuando Él te lava, hermano, tu pensamiento es puro. En tu luz veremos la luz, Señor. En tu luz habrá más luz. Entiende esto, hermano, que los no de Dios son categóricos. Los no de Dios no son pasajeros. Los no de Dios valen mucho y pueden salvar tu alma. Los no de Dios son importantes tenerlos en cuenta. Los no de Dios me bendicen. Los no de Dios me sanan. Los no de Dios me ubican, me centran en Él, hermano. Encontré 10 no de Dios importantes. Me gustaría hoy tratar con el primero. Éxodo capítulo 20, en el versículo 1. Éxodo capítulo 20, versículo 1 dice así: y habló Dios todas esas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen.
y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo, dice el Señor. El primero de los mandamientos del Señor. Y nota, hermano, que no son sugerencias de Dios. No son las 10 sugerencias de Dios. Como algunos pensarían, de pronto, no, esto ya no nos aplica porque Dios cambió y Él es más moderno ahora. ¿Es Dios moderno? ¿Está Dios moderno con nosotros ahora? ¿Piensa como piensa el mundo Dios? ¿Él cambia? Él muda su tiempo, su mente y su parecer a la moda del mundo, a la variación del mundo. Porque dice la Biblia, a lo malo llamarán bueno y a lo bueno llamarán malo. Estamos llegando en ese tiempo, hermano. No estamos muy lejos en que usted y yo seamos juzgados por nuestras convicciones, por nuestros valores. Todos los días los titulares de los periódicos locales, nacionales, internacionales tienen la lucha en lo moral, tienen la lucha en los principios. Todos los días vemos, hermano, que esa es la gran batalla de todos los tiempos. Nuestros valores. Y el primer valor que dice, y el primer no de Dios es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Por qué Dios dice esto? Este es el primer mandamiento de Dios. Y tiene relación con el objeto de nuestra adoración. No podemos adorar un hijo, un carro, un trabajo, ni siquiera una profesión, porque si lo hacemos le quitamos el lugar que solo le pertenece a Dios. No podemos adorar una empresa, una institución. No podemos adorar un hijo más de lo que adoramos al Señor. Este mandamiento tiene razón en ser el primero. ¿Por qué es el primero, hermano? Porque nos ubica en todos los demás. El que incumple en esto fácilmente va a incumplir en nosotros. Este no de Dios tiene que ver, hermano, con en dónde comenzamos. A la pregunta que usted hace, ¿en dónde puedo comenzar a poner orden en mi vida? El primer orden que debe colocar es: ¿está Dios en primer lugar en mi vida? ¿Cómo respondemos a esa pregunta? ¿Está Dios ¿es Dios lo primordial en mi vida? Muchas personas piensan que Dios es importante, pero le dan un tercer o un cuarto lugar en sus vidas. Si le estás dando ese lugar a Dios, entonces Él no es el primero en tu vida. Si le damos otra prioridad a Dios diferente, entonces Él no es lo primero. ¿Cómo comenzamos nuestros días? ¿Qué es lo primero que hacemos al comenzar el día? Porque el profeta Daniel, cuando fue exigido que no orase a ningún otro Dios más que al emperador, al rey, él abrió su ventana y dice: oraba al Señor en la mañana, en la tarde y en la noche. En otras palabras, con su forma de proceder, Daniel lo que estaba diciendo es: nadie me impondrá la adoración a otro Dios, porque Dios está en mi primer lugar. El primer lugar de mi enfoque, el primer lugar de mi adoración, el primer lugar de mis hábitos, el primer lugar de mi comportamiento, el primer lugar en mi día, el primer lugar en mi mes, el primer lugar en mi año, el primer lugar en mi vida, siempre lo tendrá el Señor. Esa fue la declaración que él hizo, hermano. Es una declaración de valor y es una declaración difícil. Lo único que estaba siguiendo era este mandamiento. Si pones en orden las cosas, vas a tener consecuencias. El no poner de primero a Dios hará que empiece a alejarse tu corazón del Señor. Muchas personas comienzan así. A menudo dejan de congregarse, o no les parece importante,
O simplemente le dan una prioridad diferente cuando algo se les presenta. Una cita de negocios, una visita a un familiar, una visita de un familiar a su casa. Inmediatamente dejan todos los planes del Señor y atienden su propia agenda. Para aquellos que siguen este mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí, hermano. Solo tiene una agenda. La agenda, hermano, es la agenda de Dios. Tus planes, tus proyectos tienen que girar alrededor de Dios. Me gusta compartir de esto porque una de las historias de la ciencia nos dice que cuando Galileo Galilei, estos grandes, dijeron: no, el sol no gira alrededor de la tierra, es la tierra la que gira alrededor del sol. Nos estaban dando un principio para nuestra vida. No es Dios el que gira alrededor de ti, eres tú el que debes girar alrededor de Dios. Conforme a tu vida, moldéala a Dios y no amoldes a Dios a tu vida. Cambia la estructura de tu pensamiento, hermano, para que sea como el pensamiento de Dios. Y no pienses que Dios tiene que pensar como tú para girar alrededor de lo que es importante para ti. Esto es clave, hermano. Al alejarte sentirás que Dios es más lejano, pero no es que Dios esté más lejano. Es que nosotros, al cambiar la prioridad, nos hemos alejado de Dios. No te alejes de Dios. Este primer mandamiento, este primer no de Dios, tiene relación con estar más cerca del Señor, caminar con Dios. Enoc es un buen ejemplo de esto. Dice: Enoc caminó con Dios. 365 años vivió Enoc y luego caminó con Dios. El número 365, ¿qué les dice, hermanos? Que cada día de nuestro año tenemos que caminar con quién? Con Dios. El primer día, el último día del año, que tú camines con Dios, hermano. Haz de Dios tu prioridad. Si tú le buscares primero, Él se dejará encontrar de ti, porque Él no va a violar sus propios mandamientos. Él dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Para pesar nuestro, y en esta conferencia lo digo, hermano, hemos fabricado nuestros propios ídolos. Hemos hecho nuestros propios ídolos. Hemos hecho de la felicidad un ídolo, haciendo que lo más importante de nuestra vida sea alcanzar la felicidad, o todo lo que nos haga felices lo recibimos con alegría. Pero cuando Dios ya quiere corregir a su pueblo, ya no lo tomamos de igual manera. Cuando todo nos haga felices, en eso estamos. Pero si hay algo que nos quita esa felicidad, lo tomamos como una ofensa. Hay cosas en Dios que no tienen que ver con tu felicidad, hermano. Tiene que ver con tu salvación. Tiene que ver con tu redención. ¿Qué importa si eres feliz o no? Pero lo que importa, hermano, es si eres redimido o no. ¿Cuántos son redimidos aquí, hermano? Uno puede ser pobre y redimido. Uno puede ser humilde y redimido. No tiene nada que ver. Ay, pero entonces si eres pobre no eres feliz. No tiene nada que ver con eso. Porque Dios, el Dios nuestro, hermano, es Dios tanto de pobres como de ricos. Aleluya. Por eso yo sé que mi Dios es mi Salvador. Ahora, hermano, el pueblo de Israel tomó el oro de Egipto y fabricó un ídolo, reemplazando la adoración a Dios. Nosotros también, al buscar nuestra propia felicidad y realización personal y profesional, hemos tomado el oro de nuestros propios planes para que Él lo bendiga y lo hemos reemplazado por el Señor. Al hacer estos ídolos, no podemos fabricar con las riquezas del mundo un ídolo que reemplace al Señor. No habrá nada en el mundo que reemplace la majestad de Dios en tu vida. He dicho, hermano, no hay nada en el mundo que sea tan agraciado, tan hermoso, tan perfecto, tan pleno, hermano, que pueda reemplazar a Dios en tu corazón. ¿Qué hay que pueda reemplazar a Dios en nuestra vida? Nada, hermano. Tú puedes pensar: es que Dios no quiere mi felicidad. No tiene que ver con tu felicidad. Tiene que ver con su soberanía. La soberanía de Dios es importante. Cuando decimos: Señor, tú tienes derecho sobre mi vida. No en vano, cuando oramos al Señor y le recibimos, decimos: tú eres el Señor de mi vida. No decimos: tú eres el parcero de mi vida.
el amigote, el que nos va a alentar a hacer nuestra propia voluntad. No decimos eso, decimos: tú eres el Señor de mi vida. La gente, cuando dice el Señor de mi vida, está diciendo: tú eres el único soberano, digno, majestuoso, tienes derecho sobre mi vida, Señor. Hoy renuncio y reniego de mis derechos para darle todos mis derechos de mi vida al Señor, mi Salvador. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí o no que esto es lo que decimos? Esto es lo que decimos y lo que vale finalmente, hermano. Rompamos con esos ídolos. Así el ídolo seamos nosotros mismos. Quiero concluir con esto. Hay una leyenda en la mitología griega de Narciso, y quiero explicársela. Narciso era un muchacho, era un joven muy hermoso, y era más hermoso que todos los demás. Consideraba su belleza, y había mujeres que se rendían a sus pies y se enamoraban de Narciso, pero Narciso las rechazaba porque ninguna era tan hermosa como él. Un día Narciso llegó al bosque y escuchó un eco y se acercó a ver qué era. Él tenía prohibido reflejar su imagen en cualquier espejo. Narciso se amaba mucho a sí mismo. Su belleza era inigualable, incomparable. Pero un día se acercó a esta fuente de agua y empezó a ver una persona igual de hermosa que él en la fuente reflejada. Y entonces quiso conocerla, quiso abrazarla, quiso estar con ella. ¿Y qué creen, hermanos? Se ahogó. Narciso se ahogó. ¿Sabe qué es el problema, hermano? Nos estamos entrenando para ser narcisistas en nuestra vida, para que el centro de todo seas tú y no el Señor. Para lo que importa en la vida es tu felicidad, tu realización. Yo no digo que no, el Señor es así, nos ama y nos da muchas cosas, pero Él no va a permitir que hagamos de nuestra propia vida o de nuestra propia felicidad un ídolo. Él no va a permitir que tú te levantes una estatua como lo hizo Saúl, una estatua de sí mismo, diciendo: oh, es que lo importante es que soy yo. Y cuando Dios te diga que no, lo amarás igual. Y cuando Dios te diga que no, lo respetarás igual. Y cuando Dios te diga que no, lo obedecerás igual, hermano. Porque este primer mandamiento dice: hijitos míos, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Porque todo lo que ama al mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y concluye esta frase diciendo: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pónganse de pie, hermano, por favor, esta mañana. Y si usted necesita hoy tumbar este ídolo, si usted necesita hoy derribar ídolos en su vida, si usted mismo ha creado ídolos de su trabajo, de ciertas disciplinas, de sus hijos, de su esposa, quiero que sepa, hermano, que no está bien, que necesita arrepentirse, reconocer que no va bien. Si usted no ha atendido los no de Dios, sino que ha pensado quizás Dios no habla en serio, o quizás Dios estaba equivocado, o Él cambió, quiero que piense diferente, se arrepienta usted. Amóldese usted al Señor, no se amolde al mundo, ni a su forma de pensar, ni a sus hábitos, ni a lo que hacen. Vístase como alguien en el Señor. Piense y hable como alguien en el Señor. Compórtese de manera que honre y traiga honra al nombre del Señor, porque así estarás demostrando que fuiste rescatado de tu vana manera de vivir para ser redimido a una vida en esperanza en el Señor Jesucristo. Con tus manos levantadas, dile: Señor amado, esta mañana yo clamo a ti. No los oigo, hermanos. Yo clamo a ti, Señor, esta mañana, Padre, y te pido, Señor, que yo pueda también recibir los no de Dios.